Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar y esta vez se puso nostálgico. El turco más deseado reveló detalles de su primer beso y agárrense que vienen curvas. Fue, según él, inolvidable. Imagínense ustedes la expectativa, con lo intenso que es él. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que no fue en unas vacaciones exóticas ni en un set de grabación de telenovela. No, señores. Fue en su propio barrio en Turquía, allá cuando era un chaval. Según contó él mismo, todo pasó en una fiesta de fin de año. Estaba con un grupo de amigos y de repente ¡zas! Que se arma el lío y termina dándole el primer beso a una chica. Ahí lo tienen. No se esperó a ser el galán de moda para dar el primer paso, de eso sí que es carácter. Para ser honestos, lo que yo creo que está pasando aquí es que Can está en un momento de su carrera donde le conviene reconectar con sus inicios, mostrar un lado más humano. Quizás está preparando algo nuevo o simplemente quiere avivar la llama de la pasión entre sus fans, ¿quién sabe? Muchos dicen que está un poco desenfocado últimamente entre sus proyectos y su vida personal, pero si esto significa que nos va a contar más anécdotas así de jugosas, que siga la nostalgia. Lo que sí me intriga es esa chica. ¿Quién sería la afortunada que recibió el primer beso de quien hoy es un ídolo mundial? ¿Se imaginaría ella la que se le venía encima? Can Yaman no es un actor cualquiera, es un fenómeno. Y que él mismo se acuerde de ese detalle, que lo cuente con esa chispa, demuestra que hay cosas que no se olvidan fácilmente. A lo mejor para él ese beso fue como el primer capítulo de una historia que aún se sigue escribiendo, una historia llena de éxitos y, sí, también de muchos labios por besar, ¿no creen? Yo sospecho que esta revelación no es casualidad. Es como si nos estuviera diciendo, miren, yo también empecé desde cero, también tuve mi primer beso tierno y torpe. Y eso, quieras o no, genera empatía. Nos hace pensar que detrás de toda esa fama y esos músculos, hay un chico normal que también ha vivido experiencias como cualquiera de nosotros. Aunque, claro, no todos los chicos normales terminan siendo Can Yaman, eso ya es otra historia. Lo que me parece genial es que a pesar de su estrellato, él se permita este tipo de confesiones. No es algo que veamos todos los días. No se guarda nada, suelta la sopa. Y eso es lo que a la gente le gusta, ¿verdad? El salseo auténtico o las historias que te sacan una sonrisa y te hacen imaginar mil escenarios. Yo me imagino a Can en esa fiesta, con los nervios típicos de la adolescencia, intentando ligar, y de repente, el beso. Seguramente se quedó paralizado después, pensando, Dios mío, lo he hecho. Muchos dicen que su relación con su actual pareja, si es que la tiene, no está pasando por su mejor momento, o que sus proyectos profesionales están un poco estancados. Pero si él está reviviendo estos recuerdos, quizás es porque se siente seguro de sí mismo, o porque está buscando esa chispa que lo impulse de nuevo. Es como un reinicio, ¿entienden? Volver a lo básico, a lo que le hizo ser quien es. Y hablando de inicios, ¿quién no recuerda su primer beso como algo especial? Te marca, ¿verdad? Es ese momento en el que cruzas una línea, en el que das un paso adelante en tu vida sentimental. Y si encima es con alguien que luego se convierte en un bombón como Can Yaman, pues imagínense la anécdota para toda la vida. La verdad es que me encantaría saber más detalles. ¿Cómo era la chica? ¿Se rieron después? ¿Fue un beso largo, corto, torpe, apasionado? Necesitamos más información. Porque Can nos ha abierto la puerta, nos ha dado un aperitivo, pero nos ha dejado con la miel en los labios, literal. Y es que él sabe cómo mantenernos enganchados, ¿no creen? Lo que yo creo que está pasando es que Can se está permitiendo ser vulnerable, y eso, en el mundo de las celebridades, es oro puro. Nos muestra que a pesar de la fama, sigue siendo un ser humano con recuerdos y emociones. Y eso es lo que a la gente en el fondo, le atrae. No solo el físico o el éxito, sino la historia detrás. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue ese primer beso el que marcó su camino hacia el éxito, o es solo una anécdota curiosa que ha decidido compartir para mantenernos entretenidos?